Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver hoy el punto 3 del libro que tenéis en PDF, que se denomina los gastos y los ingresos públicos. Bueno, en los puntos anteriores hemos visto que el Estado, en la acción protectora que tiene y en la acción de regulación que tiene de la economía, tiene que realizar una serie de funciones. Interviene en la economía. ¿Y cómo interviene en la economía? Pues por un lado, ofreciendo bienes, servicios públicos y rentas que pretenden eso, que pretenden sobre todo pues fomentar la igualdad. Bueno, todo esto estamos hablando en teoría, ¿no? Son los grandes principios del Estado, ¿no? Intervenir en la política económica, de forma que se puedan gestionar bien las crisis, etcétera, ¿no? Entonces, en este primer apartado que vemos, me habla de los gastos públicos. ¿Qué son los gastos públicos? Pues todos los gastos que hace el Estado para intervenir en la economía y para cumplir sus funciones como corrector de fallos del mercado. ¿De acuerdo? Bien, aquí, si os dais cuenta, me viene una tabla donde me habla de cómo ha evolucionado el gasto, ¿de acuerdo? Del Estado durante varios años. Pero lo que me gustaría que viésemos es una página web, que os voy a poner por aquí ahora mismo, que va a quedar todo mucho más claro. ¿De acuerdo? Fijaos. Aquí en esta imagen que podemos ver, estos son los gastos que hizo el Estado en 2018. Estamos hablando de que aproximadamente, bueno, estamos hablando de aproximadamente unos 480.000 millones de euros los que gasta el Estado. ¿De acuerdo? Si os fijáis, en esta tablita eh, están recogidos los principales gastos del Estado. Pensiones, deuda pública, desempleo. Fijaos, el gasto más importante de... Perdón, que se me ha ido por ahí. El gasto más importante de todos es el gasto en pensiones, ¿verdad? El gasto en pensiones, vamos a poner en porcentaje, perdón, en porcentaje, aquí es aproximadamente un 44% del total de gastos públicos que hace el Estado. ¿De acuerdo? Después tenemos el segundo más importante, son las transferencias a otras administraciones públicas. Es decir, estamos hablando de los gastos del Estado central. Entonces, el Estado central también hace transferencias a las comunidades autónomas para que ellas puedan llevar a cabo las competencias que tienen asignadas, educación, sanidad, etcétera, ¿no? Y después también, fijaos, un gasto muy importante es la deuda pública. La deuda pública aproximadamente se lleva el 10% del total de gastos del Estado. ¿Veis? Deuda pública 9,62. Estamos hablando en 2018 y en 2019 será prácticamente parecido. Claro, esto seguramente, este porcentaje del presupuesto, pues pueda aumentar. ¿Por qué? Pues porque la deuda pública es el dinero que el Estado tiene que pedir prestado a los bancos, por ejemplo, para poder llevar a cabo sus gastos. ¿Vale? Es decir, estos gastos en parte se pagan con los impuestos de la población y cuando no son suficientes, pues tiene que recurrir a préstamos, igual que una familia. ¿Una familia de dónde saca los gastos? Pues de sus ingresos. ¿Cuáles son los ingresos del Estado? Los impuestos. Si no tiene suficiente con eso, ¿qué hace? Pide prestado, pero hay que devolverlo. Y entonces este gasto en deuda pública es el interés que tiene que pagar el Estado por lo que ha pedido dinero. Por el dinero que ha pedido, perdón. Mirad, por ejemplo, el desempleo, que viene aquí al lado. El desempleo es el gasto en prestaciones por desempleo a la población que está parada. ¿De acuerdo? Y veis que aproximadamente es un 5,4% del total del gasto. Si nos fijamos, si nos venimos por aquí, por ejemplo, educación, lo que gasta el Estado en educación no llega al 1%, no llega al 1% del total del gasto del Estado. Ojo, que es que la educación está transferida. Es decir, la educación la llevan en su gran parte las comunidades autónomas. Por eso vemos que es tan poco el gasto en educación por parte del Estado. ¿De acuerdo? La sanidad también la lleva a cabo las comunidades autónomas. Así que si hablamos del Estado central, que esto es del Estado central, de la Administración central, solamente es un 30%. La defensa un 2,56%, el gasto en investigación, desarrollo e innovación, que es muy importante para el desarrollo
de un país no llega al 1% por parte del Estado central. ¿De acuerdo? Es decir, lo importante es que veamos que el gasto más importante que hace el Estado es pagar las pensiones. Pagar las pensiones de las personas que se jubilan, ¿de acuerdo? Y también el pago de otro tipo de prestaciones de la seguridad social, ¿de acuerdo? Es decir, la invalidez permanente, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es ese gasto de la seguridad social. Si os veis, poner protección y promoción social, en general, pensiones, un 44% de todo el gasto, ¿de acuerdo? Bueno, aquí podemos consultar otros años, por ejemplo, es curioso ver, fijaos, desempleo, por ejemplo, el desempleo ahora es un 5,4, ¿veis? Del gasto total. Pero si nos vamos a 2012, que era un año en donde había mucho desempleo, vemos que el gasto en desempleo se acercaba al 10%, ¿veis? Era casi el doble, casi el doble. ¿Por qué? Porque había mucha gente desempleada y, y había que pagar muchas prestaciones y muchos seguros de desempleo, y el 10% del gasto era para eso. Las pensiones prácticamente eran un poquito más bajas, la población ha ido envejeciendo, pero bueno, lo que llama más la atención es que en 2012, que es lo que estamos viendo ahora, el gasto en desempleo era casi el doble que ahora. Y bueno, quizás seguramente en los años que vienen, pues veremos cómo crece el gasto en desempleo. La deuda pública, el pago de intereses de la deuda, era aproximadamente un 10% del presupuesto. Que hoy, el de 2018, pues era muy parecido. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en 2014 el pago de la deuda pública era un 11%, era bastante mayor, la deuda era mayor. ¿De acuerdo? Bueno, lo que quería que viésemos es que los gastos públicos son los gastos que hace el Estado para cumplir las funciones que tiene la economía, que vimos en los puntos anteriores, y que el gasto más importante que tiene hoy en día el Estado es el gasto de la seguridad social. ¿De acuerdo? Bueno, entonces para terminar este punto vamos a volver a lo que estamos viendo aquí. Bien, veis, aquí viene, dice, claro, cuanto mayor sea el gasto que hace el Estado en la economía, pues más interviene el Estado. Los países se diferencian, casi todos los países tienen economía mixta, ¿de acuerdo? Pero se diferencian en el grado en que el Estado interviene. Hay países en los que el Estado interviene muchísimo y países en los que interviene poco. ¿Cómo se mide la intervención? Pues una forma de medirlo es el peso que tiene el gasto del Estado, que es el gasto público, dentro de todos los gastos que se hacen en la economía. El PIB es el gasto que se hace en la economía, ¿de acuerdo? Se puede hablar del PIB de esa forma, como es el gasto de todos los agentes económicos. Bien, pues ¿cuánto gasta el Estado? Aquí en España aproximadamente un 41%. Y podemos decir, ¿eso es mucho o es poco? ¿Esto indica que el Estado español interviene mucho o interviene poco? Bueno, pues vamos a compararlo. En Francia, un 56%, con lo cual el Estado interviene más en Francia. Por lo menos hace más gasto público. Si lo comparamos con Estados Unidos, pues Estados Unidos interviene mucho menos. ¿Veis? 34. Si lo comparamos con Japón, pues también interviene menos. ¿Verdad? Es decir, una forma de medir cómo o el grado en que el Estado interviene dentro de la economía es este ratio que tenemos aquí, que es gasto público entre PIB, lo que gasta el Estado entre el total de gastos que hacen los agentes en la economía. Bueno, pues esto es lo que yo quería que viésemos en este vídeo. El gasto público, concepto del gasto público que viene aquí, que es el total de gastos que lleva a cabo el Estado, ¿de acuerdo? Y que uno de los más importantes, el más importante, casi se lleva la mitad de todos los gastos, es el que se hace en seguridad social. Bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.